Bienvenidos a todos los que se vayan sumando. Cambiamos hoy brevemente los horarios por diversas ocupaciones naturales de la semana en que acontece Hag Pesach, Bezrat Hashem, pero para que el Bet Midrash tenga continuidad, decidíamos continuar con nuestro estudio de Megillat Ruth. Bueno, habíamos llegado al hermoso versículo 11 aquí en la Megilá, en este último capítulo, donde todos los que estaban en el portón, los ancianos, los jueces, todos los que estaban en el Sha'ar, Air, eventualmente donde se llevó a cabo toda la declaración de Boaz con respecto al pariente cercano que finalmente no redimió a Ruth y le tocó entonces hacerlo a él. Y entonces los ancianos le dijeron, Edim Anachnu, somos testigos, que el Eterno haga a la mujer que ha entrado en tu casa como a Rachel y como a Lea, Asher banush tehem et bet Israel, que las dos edificaron la casa de Israel. Aquí entonces habíamos hablado, no hay ninguna duda, el hecho de Rachel, que toma una preponderancia natural en este escenario por todo lo que representó el amor, intenso amor y eterno amor que tuvo Jacob por Rachel, su amada esposa, y justamente por eso Rachel, habíamos dicho la semana que pasó, eh, se llamó la madre de Israel, ¿no? Imam Shekol Israel. Y por último le dijeron a Baasehail de Efrata, Ukrashen de Beit Lahem. Quiere decir, le dijeron a Boaz, y hazte fuerte, hace Jair, quiere decir que haga realmente una tarea noble en Efrat, que es el espacio donde están a vivir en la zona del hoy el Gush Etzion, ve Ukarashem be Betlahem. Esto de ser famoso es hacerte de un nombre en Betlahem. Por supuesto que ya tenía nombre el Boaz, era una persona muy trascendente, muy importante, pero la bendición termina con este deseo específicamente para el Hatán. La primera es una brajá para los Hatanim, y en este caso es ahora una brajá solamente para el Hatán, y en donde le dicen va a ser Hail de Efrat, quiere decir que prospere, no solamente que se haga fuerte, no hay fortaleza física en esta brajá, sino que pueda prosperar en Efrat y hacerse de un nombre en Betlehem. Y todo esto obviamente está apostando a todo lo que representa la acción futura de Boaz, obviamente, del novio, y que tiene la perspectiva de todo el momento del casamiento. Y por lo tanto, habla aquí de un escenario tan importante, tan básico, como lo es también la llegada de Hag Pesach a nuestras vidas, porque el edificar una familia, el construir una familia, es lo que crea eventualmente un espacio que permite el crecimiento personal y también familiar. Por lo tanto, el Cajal, esta congregación que está allí en la puerta de la ciudad de Beit Lehem precisamente, entiende que la casa, el hogar para esa familia, eh, habrá de constituir para Boaz esa capacidad, esa fuerza de conducción exterior, quiere decir un liderazgo, va a ser Jail, ese liderazgo que tiene que ver con la fuerza de la conducción, obviamente, pero por sobre todas las cosas, con esas acciones que él habrá de hacer, por cierto, habrá de adquirirse un buen nombre y Ma'amad de Beit Lehem, quiere decir un estatus dentro de Beit Lehem. Bueno, y así entonces la brajá de los Hatanim va a continuar en el versículo 12. El versículo 12 es un versículo muy especial, porque aquí ya nos remite un poco más a la historia, a los hechos que nos vienen ya a, eh, eh, a relatarnos la Megilá y acerca de lo que representa la esencia del pueblo. Bihi Beiteja que Beit Pérez.
y sea tu casa como la casa de Pérez. Aquí sí aparece ya uno de los prohombres en la historia del pueblo de Israel. ¿Quién es Pérez? Bueno, lo explica la Megilá, que Tamar, ya recordamos entonces a esta mujer noble, le parió a Yehudá, que era su yerno en ese momento, y entonces dice, Asher yaldat Tamar le Yehudá, Asher iten Hashem leja min hana'ara azot, de la simiente que el Eterno te dé con esta joven, te dará de esta joven, te dará de esta joven significa de Ruth. Por lo tanto, le auguran que la casa de él sea como la casa de Pérez. ¿A dónde nos está llevando el escenario de la Megilá en este momento? Nos está llevando a que podamos entender que en Génesis 38 se nos habla de este relato que le sucede a la venta de Yosef. Un escenario dramático que no todo el mundo queda indemne de esa venta y por lo tanto el primero en sentir esa responsabilidad y esa culpa y por eso se aleja de la familia es precisamente Yehuda. Ocurrió que en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo fue cuando la realidad de la venta de Yosef ya fue un hecho, porque Ana Areinenu, el niño ya no estaba en el pozo donde lo habían dejado, que Yehudá, nos dice el capítulo 38, descendió con sus hermanos y se dirigió hacia un hombre Adulamí y su nombre era Girá. O sea, se va a vivir con un Kenaanita. Y allí vio a la hija de un hombre Kenaní, cuyo nombre era Shua, el hombre, y la tomó y cohabitó con ella. Concibió y dio a luz, llamó a un hijo, el primero Er. Y luego concibió otra vez y dio un hijo llamado Onán. Son los dos hijos de Yehudá con una mujer Kenaanita. Volvió a concebir, perdón, y dio a luz un hijo que ella llamó su nombre Shelah, y ocurrió que en Jezib, cuando ella lo tuvo a él, en principio, Jezib, esta historia del Jezib quiere decir que ella murió en el momento que nació este hijo. Y Yehudá entonces se encarga, una vez que los niños crecieron, tomó una esposa para él, quiere decir su primogénito, y el nombre de esa esposa era Tamar. Bien, pero la Sagrada Torá nos cuenta, nos relata, como ustedes imagino, que deben aproximadamente retener la información, que Aer, primogénito de Judá, fue desagradable, no hizo el bien a los ojos de Hashem, y Hashem causó su muerte. Quiere decir, tanto era la actitud pecaminosa, la actitud, no solamente los hechos pecaminosos, que lamentablemente Aer es muerto. Entonces Yehudá le dice a Onán, su segundo hijo, el hermano de Aer, allégate a tu esposa de tu hermano, quiere decir, tómala por esposa, cohabita con ella, y cumple tu deber como cuñado. Quiere decir, es la ley del Yebum, que nosotros sabemos que ante una realidad muy compleja, y es que no la tengamos que vivir, en donde fallece una persona joven y no tiene hijos, no tiene descendencia, la Sagrada Torá plantea que a uno de los familiares más cercanos estén en condiciones de poder desposarla con tal de tener un hijo y entonces constituir una descendencia con el nombre del hermano y darle como una memoria. Lo que la Torá nos dice es que Onán sabía que no sería para él la descendencia, o sea, no pudo pensar en lo que es construir una familia. Y ocurrió que cuando cohabitaba con la esposa de su hermano, destruía su semen a tierra, quiere decir, nunca llegaba a copular interiormente en Tamar, para no proveer descendencia para su hermano. Y esto, por supuesto, fue desagradable ante los ojos del Todopoderoso y le causó la muerte también a él. Y aquí es cuando Yehuda le dijo a Tamar, su nuera, mira, permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shelah, mi hijo. Porque Shelah era muy pequeño todavía, no había llegado a la maduración. Pues él había pensado, no sea que muera también él, como sus hermanos. Entonces Tamar se fue, obedeciendo el deseo de Yehuda, y permaneció en casa de su padre. Pero la Sagrada Torá nos dice que transcurrieron muchos días,
y entonces años, y ahí es cuando muere, donde en el parto había sufrido realmente, no que murió en el parto, perdón que me adelanté al relato, muere la hija de Shua, la esposa de Yehuda. Y por lo tanto, dice, una vez que terminó su duelo, subió hacia los esquiladores de sus ovejas, él y Girá, su amigo, el Adulami, a Timná. Bueno, vuelven a sus tareas. Y le fue anunciado a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Ya Yehuda habían pasado años, ya tenía que haberse acordado que tenía a su nuera esperando por su tercer hijo. Entonces Tamar, ¿qué hizo? Quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y se revistió, y se sentó en la encrucijada de los manantiales, que estaba en el camino hacia Timná. Pues ella vio que había crecido Shelah, y ella no había sido dada a él por esposa. O sea que lo que hace es un acto muy arriesgado. Ponerse en la vera del camino significaba exponerse. Y exponerse, obviamente, era que la gente piense que una mujer que está en la vera del camino no es una mujer llamada como de la calle. La vio Yehuda, más le creyó una ramera, justamente, pues ella se había cubierto su rostro, o sea que no la pudo reconocer. Se desvió hacia ella al camino y le dijo, vamos ahora y cohabitaré contigo, ya que él no supo que ella era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué habrás de darme cuando cohabitares conmigo? Entonces Yehuda le dijo, quería un pago por eso. O sea, no lo iba a hacer eventualmente, pero entendía que necesitaba una prueba. Yo enviaré un macho cabrío de las ovejas. Dijo ella, si das una prenda, hasta que tú lo mandes. Bueno, está muy bien. Eso va a ser después. Pero ahora, tú quieres ahora tener un vínculo sexual conmigo. Entonces dijo él, ¿cuál es la prenda que habré de darte? Ella le dijo, tu sello y tu cordón y tu callado que está en tu mano. Entonces se lo dio y cohabitó con ella. Y Tamar quedó embarazada de Yehuda sin saber Yehuda que era Tamar. Levantóse ella y se fue. Se quitó el velo de sobre sí y otra vez volvió a vestir las ropas de su viudez. Pasado el tiempo de la esquila, mandó Yehudá el macho cabrío por medio de su amigo el Adulamí para tomar la prenda de mano de la mujer, pero no la hallaron. Claro, la mujer no estaba en esta tarea. Y entonces preguntó a la gente del lugar por ella, diciendo, ¿dónde está la ramera ella, que estaba en los manantiales en el camino? Entonces ellos dijeron, aquí no ha habido nunca una ramera. Entonces volvió él a Yehuda y le dijo, mira, no la he hallado y también la gente del lugar me ha dicho, no ha habido aquí ramera. Entonces dijo Yehuda que lo tome para ella, no sea que nos tornemos en burla. He aquí que yo he enviado este macho cabrío, mas tú no la has hallado. Quiere decir, tú eres testigo de que yo cumplí con mi palabra. Bueno, hasta aquí todo cerrado aparentemente, pero ocurrió que al cabo de unos 3 meses le fue anunciado a Yehuda diciendo, se ha prostituido Tamar, tu nuera, y también está encinta por prostitución. Vaya. Ahí aparece Yehuda, el hombre de la justicia, y dice, sacadla, que sea quemada. ¿Cómo se va a prostituir? Ella pertenece a mi familia. Entonces, en el momento que Tamar era sacada, no dijo ni no dijo ni una palabra. Y ella mandó a decir a su suegro, o sea, mandó a decir a la persona que la acusó, que en ese momento era Yehuda y que era como el jefe del tribunal en ese lugar. Entonces dijo Tamar, del hombre a quien estas cosas pertenecen, yo soy. Y dijo, reconoce ahora de quién es el sello, los cordones y el callado. Vaya. Lo reconoció Yehuda y dijo, ella es más justa que yo, agencia de Camimeni, ya que yo no le he dado a Shelah mi hijo por esposo, y él no volvió más a intimar con ella. Ocurrió que en el tiempo de su alumbrar, en el parto, y aquí que había mellizos en su vientre. Ocurrió en su alumbrar que uno de ellos tendió su mano, quiere decir, como para salir del cuello uterino, para salir por vía vaginal, por vía baja,
Tendió su mano, tomó la partera y ató sobre su mano un hilo escarlata, diciendo, este ha salido primero. Pero ocurrió como si retirara su mano y aquí que salió su hermano. O sea que de repente, imprevistamente, el segundo que estaba detrás de él salió primero. Y dijo ella, ¿qué brecha has abierta? Y llamó su nombre Párez. Ahí viene el nombre de Pérez. Maparata Aleja Párez. Y después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la manito, y él lo llamó Zara. Bien, aquí están entonces los hijos de Yehuda. Aquí lo tienen entonces a Pérez, el famoso que aparece en la Megilá, y el otro, su hermano, que se llamó Zera. ¿Bien? Entonces, este es el relato de Génesis. Nuestra Megilá, por supuesto, nos dice que sea tu casa como la casa de Pérez, que Tamar parió a Judá. O sea, se menciona aquí a quién, se menciona a Pérez, eventualmente porque de Pérez va a venir una descendencia muy particular. Bueno, y a partir de aquí entonces vemos que la bendición de los novios termina con la mención de los sucesos acontecidos con Yehudá y Tamar, su nuera, que produjo el nacimiento de estos mellizos, Pérez y Zara. Bien, entonces esto es un escenario muy, muy importante, porque a partir de esto, esta comunidad, este cajal, este grupo de personas que están allí en la puerta de la ciudad, dicen, están afirmando que la redención, la Geulá de una viuda está relacionada a todo lo que representa el concepto del Yevum, del levirato, como se traduce, que es darle una memoria al muerto, al difunto, como era Mahlón, el esposo de Ruth que había muerto tempranamente, ¿no es cierto? Y entonces como que esto también viene a ocupar aquí eh, un escenario de Yevum. Pero volvemos a decir, lo que Yehudá hizo no fue levirato porque él no debía hacer esto, estaba prohibido hacerlo porque era su suegro y no su cuñado, ¿no es cierto? Tamar, obviamente, aguardaba poder tener ese yevum, ese casamiento con un hermano del fallecido, y en este caso era el hijo tercero de Yehuda. Y cuando vio que se había postergado todo eso por años ya, y entonces obviamente ella tomó la iniciativa de producir ese encuentro cuando escuchó que venía la época de la esquila, y entonces faltaba que se cumpla ese escenario. Como ese escenario no se cumplió, entonces produjo este otro escenario. Ahora bien, el hecho de que la Brajá, ustedes se deben estar preguntando, se centra en Pérez y no nos menciona a Zerach, por supuesto, genera una pregunta. ¿Por qué dijeron que sea tu casa como la de Pérez? ¿No es cierto? Si de hecho la acción de Yehudá produjo o llevó al nacimiento de dos mellizos, en este caso de hijos gemelos o mellizos. En una mirada general, explican muchos comentaristas, podemos ver esta línea de semejanza entre el nacimiento de Jacob y Esaú, como también el nacimiento de Pérez y Zerach, o de Zerach y Pérez. Sabemos que Esaú y Jacob también eran mellizos. En ambos casos nos está descrito un conflicto, ¿verdad? Que acompaña el nacimiento de esos mellizos antes de que salen del útero materno. ¿Se acuerdan? Que Rivka sentía que tenía muchos movimientos intrauterinos. Los Benjamín dijeron que cada vez que pasaba por una casa de idolatría, Eisab se apresuraba a querer salir. Mientras que pasaba por las casas del Beta Midrash, de Shem y de Eber, era Jacob el que quería. Todo un componente, por supuesto, ideológico. Por otro lado, Jacob es el que toma el talón, por eso se llama Jacob, Akev, de Esaú, que es el primero en salir del útero materno. Y aquí lo que vemos es que la manito de Zerach, el hijo primero, salió primera,
y le fueron puestos con un hilo en la escarlata, un hilo rojo en su muñeca, pero Pérez, obviamente, se adelantó en la salida, obviamente, hacia el espacio del cielo, digamos, de debajo de la tierra. Desde una mirada que tiene que ver pura y exclusivamente con la emuná, si vamos a hablarlo, cada figura, cada personaje está descrita, en el libro de Bereshit, expresa, por supuesto, un concepto, una percepción, un concepto de mundo, que obviamente ese concepto, esa percepción, ha sido como la piedra angular, ¿no es cierto?, en la génesis de los distintos pueblos y el desarrollo, por cierto, de la humanidad. La, Nuestra toma de conocimiento primero con la idea singular que esa figura ha de traer al mundo, obviamente, habrá de ocurrir, habrá de realizarse a partir de, tal vez, cuando podamos, todo lo que va a pasar con esa persona en el desarrollo de de su vida, va a haber que fijarse nosotros con detalle en el fondo esencial que le precede al nacimiento. Quiere decir, cómo aconteció ese embarazo y cómo aconteció ese nacimiento y, por supuesto, en un relato que podamos observar todo lo que es una mirada general sobre la vida de esa persona. Por ejemplo, nosotros hablamos en Purim hace casi un mes, ya, parece mentira. Hablábamos en Purim del tema de Amalek, ¿verdad? Amalek, Amán, Agag, etcétera, y todo lo que representa el odio ancestral de Amalek. Y cuando hablamos del tema de Amalek en este mundo, aprendemos que de la descripción que Amalek nació después de una relación incestuosa dentro de la familia, una relación prohibida, cuando Elifaz, su padre, pecó con la esposa de Seir, que era otro de los hermanos o hijos de Isaac, y la embarazó. Y ella dio a luz a Timna. Cuando creció, Timna se casó con Elifaz, como tomando a la hija de Seir, como bajo su potestad, ya que era su hija, verdaderamente. O sea, ella la tuvo que tener como su hija porque era una hija, de acuerdo a la Torá, una mamzeret, pero en realidad no cabía eso para los pueblos paganos, en este caso, como dice el Midrash Tanhuma. Por lo tanto, una criatura que nace de una forma opuesta a lo que es la ética y la moral, entonces habrá de penetrar en este escenario y tanto él como su descendencia habrá de luchar y de confrontar contra la moral, y en Israel obviamente lo representan justamente en ese concepto. Entonces Amalek es la antítesis de Israel. Entonces tenemos que saber que los motivos que llevaron a su nacimiento llevan eventualmente a que Amalek tenga que confrontar verdaderamente con todo lo que es el escenario de Israel. Este conflicto, si uno quiere profundizar un poco más la cosa, porque es apasionante poder profundizar más y más la realidad bíblica, este conflicto entre la primogenitura, entre los mellizos, Jacob e Esaú, Pérez y Zara, expresa también una, una suerte de discusión básica, una suerte de mahloket, inclusive, una suerte de discusión profunda, básica acerca de dónde verdaderamente recae la percepción de este mundo. Jacob y Esaú, por ejemplo, que todos lo tenemos la historia más cercana con nosotros, representan ambos ideas completamente opuestas, confrontadas, enfrentadas, que van a conducir, en última instancia, podríamos decir, a la historia de la humanidad. Mientras que Jacob quiere basamentar
la vida del ser humano, sobre lo que es la espiritualidad y la moral, la ética, Esaú quiere basar la historia humana sobre la fuerza de la materia y de la naturaleza. Así decía, eh, estudiamos en su momento algo que decía Rav Shimshon Rafael Hirsch, Zecher Tzadik Libraja, en su comentario a Bereshit. Dice que cuando le dicen a Rivka, Kishne Goim Bebitnech, y quiere decir que tenía dos pueblos en su útero, dice que Rabbi decía, esos dos pueblos representan dos sistemas sociales diferentes. Uno, dice, un Estado, dice, un país se habrá construir sobre la base de lo espiritual y de la moral, sobre lo que representa el alma del ser humano en el ser humano. Pero contraponiéndose a él, su oponente buscará construirse sobre el engaño, sobre el poder, la fuerza, también la fuerza física. Entonces tenemos aquí, dice Rav Hirsch, Ruach Bahaim. Tenemos lo espiritual versus todo lo que representa la violencia. En este caso, Musar Bekoah, la moral, la ética, contra lo que representa la fuerza física. Y entonces es lo que se va a enfrentar, confrontar permanentemente entre ellos. Por lo tanto, el conflicto entre ellos, queridos míos, que comenzó en el útero materno, habrá de continuarse a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dice, Rav Hirsch terminaba diciendo en ese lugar, y lo tengo aquí conmigo, Beot millón y valedam, y más aún dice, desde el momento que hayan de nacer, y perdure darkehem amerukatot. Ya en el momento del nacimiento, ambos dos habrían de separar en sus caminos opuestos. Bagibora Medina Ajá, Tejelash Habartá. Dice, en el fuerte estará un país, un estado, y entonces el otro será débil. Y el equilibrio, los platos de esa balanza, la balanza estará siempre subiendo y bajando en forma constante, sin descanso, y sin poder definir quién va a ser quién, y no, sin poder definir quién habrá de superar a quién, perdón, entre nación y nación. Uleón mi león, yeemat, dice la profecía, una prevalecerá sobre la otra. Toda la historia, decía Rav Hirsch, no es sino un solo conflicto. La mano de quién estará en forma superior o superando al otro. Si es la mano de la espada o es la mano del libro, la mano de Jerusalén o la mano de Keisaria. Así dice también la Megilá en un apartado realmente emocionante. Pérez y Zerah, como vimos recién, los descendientes de Yehudá con Tamar, su nuera, no son tal vez tan opuestos en su esencia como Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Eso es cierto también. Pero también representan ellos mismos dos percepciones diferentes, dos concepciones de mundo diferentes dentro de una misma tribu. De la tribu del reinado en Israel, que es la tribu de Yehudá, Loyasub Shevet, Yehudá, ¿no es cierto? Como dice la Brajá, no se habrá de apartar el cetro de la conducción de Yehudá. Zerah, al que le pusieron en su manito el hilo rojo, representa la conducción recta y ordenada que actúa de acuerdo a lo que le es apropiado. Y ha sido equiparado con el sol, por eso lo pusieron Zerah, porque Hashemesh Zorachat, como el sol que despunta eventualmente y hace su función constante, iluminando al mundo, alimentando al mundo desde el momento de la creación. Bien, entonces, de Zerach Ikre al Shema Hamá. Así dijeron en la Gemara, así dice, perdón, del Sefer Abair, Rabbi Nehemiah ben Akaná, el autor, dice, Zerach se llama por el sol, Shehamá Zoraja Tamid Be'inyan Echad, porque el sol siempre sale por el mismo lugar y actúa de la misma manera hasta que se vuelve a poner. Es muy interesante eso. Quiere decir que en la base de este camino de Zerach, que es el hermano gemelo de Pérez, está
el concepto de una conducción que pide estabilidad, que pide la permanencia y se aleja de todos los cambios que pueden, obviamente, comprometer su existencia. Pero, opuestamente a su hermano, Pérez representa una conducción que anhela, por supuesto, abrirse las brechas de todos los límites hacia todos los espacios. Por eso es Pérez. Poretz es cuando alguien, por ejemplo, fuerza una puerta para entrar a una casa, no un ladrón solamente, pero Lifrotz, también el concepto Lifrotz Tagader, de ahí viene Pérez, aquel que quiere instintivamente salir de los límites, ¿no es cierto? Y esa sed, como explica el Radak, de querer llegar a esas alturas y a esos logros nuevos. Esta conducción jamás teme de todo lo que son desafíos y de caídas, inclusive en los desafíos, y sabe que cada caída lleva dentro de sí también un gran ascenso, una gran elevación. Pérez ha sido equiparado con la luna, que las señales del tiempo se reconocen en ella en sus distintos momentos a lo largo del mes. La luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante, pero la Lebaná, la luna, tiene la posibilidad, como dice excelentemente el Sefer Abair, la luna, dice, puede reconstruirse nuevamente después, casi que desapareció de este mundo, del medio del cielo, del firmamento. Por eso, el relato de la Sagrada Torá que tuvimos el reparo de traer para que ustedes puedan entender el contexto, más allá del texto, es que cuando Zerach saca su manito, explica que de acuerdo a la naturaleza del mundo, él debería haber salido primero, ¿no es cierto? O sea, sin embargo, Rashi lo explica de una manera muy bonita. Dice, porque si tenemos un tubo que es muy finito eventualmente y donde hay dos piedras, una detrás de la otra, entonces la que entra primero saldrá última y la que entró última saldrá primero, dice Rashi. Y por lo tanto, obviamente, era lógico que Zerach tenía que haber salido primero. Y sin embargo, no fue así. El hecho de que Pérez irrumpe y sale antes nos enseña que el tema del Mashiach, el tema mesiánico y del Mashiach en sí, del Mesías, habrá de salir de las limitaciones de la naturaleza y obviamente nos habrá de mostrar, habrá casi de poner de manifiesto el alma de este mundo. Y por lo tanto Pérez habrá de tener el mérito de que de su descendencia saldrá obviamente el Mashiach ben David. Así lo dice un libro muy bonito llamado Agadat Pereshit. Amar HaKadosh Baruch Hu, Mashiach Omed Bi Pérez Beyotze Zerach Rishon. Dijo Kadosh Baruj Hu, el Mashiach saldrá de Pérez, pero Zerach saldrá primero. Y Arzor le Meimo, pero Zerach, que quiere salir primero, volverá al útero de su madre. Y este Pérez Rishon, Mashiach Yotze Mimenu. O sea que naturalmente iba a salir Zerach, pero Kadosh Baruj Hu determinó que salga Pérez primero porque el Mashiach saldría de él. Pérez de Mashiach. Tanto Pérez, que es la señal del Mashiach, como dice el profeta Michal, Alá Aporetz Bifnehem, Aporetz, aquel que irrumpe antes. Por lo tanto, el reinado de la casa de David siempre fue así. Dice el Radak, el reinado de la casa de David, Shoefet Lifrotz et Metzarei Olam. El reinado de la casa de David siempre quiso salir de los límites que limitan, que angostan el mundo revelado y mostrarnos a nosotros, revelarnos el fundamento de Dios que renueva este mundo constantemente. El camino que conduce definitivamente, sostiene el Abarbanel en sus explicaciones, el camino que lleva al Tikkun HaOlam, a esa reparación del mundo que soñamos, obviamente es un camino de altos y de bajos, no es un camino llano, de muchas crisis, de muchas caídas y de muchas también formas de levantarnos. Y solamente una percepción puede ver lo bueno que hay en lo malo y dar a luz o hacer florecer
el principio de la Teshuvah a partir del polvo del pecado, ¿no es cierto? Así lo dijo, estudiamos hace muy poquitito en Masejet Moed Katan. Dice allí el tratado de Moed Katan. Hoy estamos estudiando todos los viernes la Mishnah de Moed Katan. Hemos finalizado, Baruch Hashem, el primer capítulo y ya estamos en el segundo capítulo. Dice entonces el tratado de Moed Katan en la hoja 15b. Amar Rabbi Yohanan, Mai Dichtiv, dijo Rabbi Yonatán, perdón, ¿qué está escrito? Neum David ben Ishai, Uneum Ageber Ukam al Neum David ben Ishai Sheekim Olash el Teshuvah. Dice, este es el juramento y el discurso de David ben Ishai y Neum Ageber, y también el discurso del hombre Ukam al Neum David ben Ishai, y que está basado en ese discurso, en ese juramento de David ben Ishai, que él elevó todo lo que es el yugo de la Teshuvah. Es decir, con respecto al opuesto total de Ahan ben Carmi, ben Zabdi, ben Zerah. Vaya, wow, la Gemara dice, esa es la diferencia entre Pérez y Zerah. David levantó el yugo de la Teshuvah sobre el pueblo de Israel. Y sin embargo, el descendiente de Zerah, llamado el bisnieto, tataranieto, llamado Ahan ben Carmi, ben Zabdi, ben Zalech, el bisnieto, también de la tribu de Judá. ¿Quién fue Ahan? Ahan, obviamente, fue el hombre que aprovechó de los tesoros de Jericó cuando no se podía tomar nada del botín de guerra, y eso provocó que el pueblo de Israel tuviese una derrota después de la milagrosa conquista de Jericó. Pero Ahan ben Carmi ben Zabdi ben Zara no reconoció que él había hecho esto hasta que fue descubierto por Yoshua. Y eso es muy dramático para los que recuerdan el escenario bíblico. Y eso fue tan dramático que David Amelech, ustedes me van a decir, pero David también pecó. Claro, sí, tienen razón, David también pecó. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Ahan ben Carmi ben Zabdi ben Zara? Que eventualmente Ahan ben Carmi no reconoció su pecado y David lo reconoció al instante. Cuando vino Natán, el profeta, y le dijo acerca de el hombre rico y el hombre pobre y su ganado, etcétera. Bueno, hay que recorrerlo, todo eso es apasionante. David primero dijo, Hatati, yo he pecado. Él reconoció inmediatamente. Ahan ben Carmi no reconoció su pecado. Por lo tanto, y eso es muy importante. Entonces, ese que reconoce su pecado merece, eventualmente, merece ser el Malhut, merece ser el reinado. Ahora, dice la Barbanel, a pesar de todo eso, el hecho de que Zerah, el hermano mellizo, gemelo de Pérez, sacó su manito primero, también debemos aprender que hay algo en Zerah que también se aferra y guarda dentro de sí destellos de la verdad, de una realidad, dice la Barbanel en forma brillante, de una realidad futura, donde decimos cada vez que hacemos Kiddush Levaná, cuando bendecimos la luna, como hicimos este Motzei Shabbat, ve allá, ora Levaná que ora Hamá. Quiere decir que la luz de la luna será como la luz del sol. Y entonces el reinado de Israel no necesitará ya irrumpir para salir de las crisis, de los mashverim, de los quebrantos, sino va a estar mucho más estable y mucho más establecida y fija como el sol que hace su función. Y entonces esto es fantástico. Quiere decir, dice la Barbanel, la expectativa es que lleguemos a un tiempo de estabilidad. Creo que esa es la búsqueda, ¿no? Hoy también, en los tiempos que nos tocan vivir, también complejos, no todos tiempos fáciles para nosotros. Y el versículo 13, hoy, con el cual vamos a terminar, y después tendremos la posibilidad de seguir, nos dice, Vaikach Boaz et Ruth, Bateilo Leisha.
Dice, de tal suerte que Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Vaya Boelea y él se llegó a ella, quiere decir, ya cohabitaron como marido y mujer. Vaiten Hashem la Herayon Batelet Ben. Y el Eterno la hizo concebir en un lenguaje diferente. Vaiten la Hashem la Herayon Batelet Ben. Y ella tuvo un varón. Y ella tuvo un hijo varón. Bien, bueno. Eh, el hecho, quien pone más atención en esto es el Radak, el hecho de que la descripción del Pasuk dice que Kadosh Baruj Hu le dio el embarazo a ella. Vaiten Hashem la Erayom. Habla acerca de su situación natural, que en principio su naturaleza no le permitía embarazarse o quedar embarazada de la forma habitual como todo el mundo. De aquí nace una interpretación de los Jajamim que Ruth también era infértil. La traducen como estéril la mayoría. Si es estéril no podría tener hijos. La infertilidad puede ser temporal. Ruth Rabá dice el Midrash de Ruth, Vaikach Boaz et Ruth batehilo leisha. Y tomó Boaz a Ruth y ella fue por su esposa. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Ikar Moterin lo ayala, Begalaf la Kadosh Baruj Hu Ikar Moterin. Era como que ella no tenía útero y a Kadosh Baruj Hu le formó su útero en el momento que se casó con Boaz. Vaya, que avance, ¿no? Hasta aquí la mano de Kadosh Baruj Hu se mantuvo casi oculta en la Megilá, por lo menos así lo sentimos, ¿no? Eh, Todo apareció, vieron en algunos momentos, todo era casualidad en principio, como ella llegó y estuvo a los pies de Boaz. Pero cuando queremos entender esto que representa la recompensa por medio de Kadosh Baruj Hu, entonces allí se manifiesta en forma concreta cómo es todo el entretejido de toda esta historia. Ahora Ruth recibe, es meritoria de ese reconocimiento divino por todo lo que ella, obviamente, ha sacrificado de su vida al acercarse a Naomi. Después del nacimiento de ese hijo, ya Ruth y Boaz casi que desaparecen de todo el escenario del relato y ya no van a ser más mencionados. En el momento que se eleva, se construye, se edifica el nombre del muerto, se concreta con el nacimiento del niño y su tafkid, su función, concluye. Y entonces ahora todas las luces, ¿no? Todos los reflectores están dirigidos a Naomi. Y por lo tanto, dijeron los Jajamim que en la noche en donde Ruth quedó embarazada, murió Boaz. Ambru otó Laila Sheba Alea me. Esa noche que Boaz cohabitó con Ruth y ella quedó embarazada, Boaz murió. Obviamente es algo dramático, pero de esta derashá, de esta interpretación de los Jamim, debemos entender que la función de Boaz en la Megilá era ser ese eslabón en una cadena que relacione entre las generaciones de lo que es la tribu del reinado, la tribu de Yehuda. Y cuando Ruth quedó embarazada y ya quedó formándose, preparándose la generación siguiente, entonces concluyó Boaz su función histórica. Y es por eso que a partir de aquí veremos que los versículos que nos quedan, que no es mucho más, que son versículo 14 al 16, todos los que participan son Naomi, en todo caso, y las mujeres, las vecinas suyas, que son las encargadas de hablar. Y por eso el final de la Megilá habla de la descendencia de Pérez. Pero eso ya lo tendremos desde la ocasión en la próxima clase. Vamos a ver si hacemos clase en Jola Moed o definitivamente
haremos la última clase de Megilat Ruth inmediatamente después de Hol HaMoed y previo a mi viaje a Sudamérica, Bezrat Hashem, a principios de mayo. Así que bueno, les quiero agradecer a todos, ante todo por acompañarnos, por darnos este espacio de honrar con vuestra presencia nuestro estudio. Queremos desearles a todos Hag Pesach, Kesher Sameach, que tengan un Pesach muy hermoso aquí, allí, donde fuese. Creo que todos estamos en el mismo lugar, la misma noche, el mismo Shabbat, con diferencia de horas, pero estamos todos en el mismo espacio. Estamos todos con el mismo sonido, con el mismo lenguaje, con el mismo texto. Eso es lo que nos hace ser parte de Am Israel. Am Echad Ba'aretz. Am Echad quiere decir un pueblo uno en toda la tierra. Y esa es la singularidad. Y por eso tenemos que darle gracias al Boreola. Quiera a Kadosh Baruj Hu que en última instancia este Pesaj, cuando estemos en las mesas, resuene tan fuerte allí como aquí. La Shana Abba de Yerushalayim, el año entrante en Jerusalén. Y que ese deseo no solamente sea un deseo geográfico, físico o espiritual, sino que sea un deseo elocuente para que Kadosh Baruj Hu nos ayude eventualmente a poder performar aquí un escenario de paz, de tranquilidad para todo Am Israel, para que ya no sepamos más de atentados, de muertes, y que sepamos solamente de vida, aspectos que tenemos una vez que reafirmar en el momento que nos aprontamos para salir nuevamente de Mitzray. Metzarim quiere decir de las angustias. Mina Metzar Karatia, diremos el viernes a la noche en el Betacneset, en la mesa, y el sábado a la mañana en el Halel. Mina Metzar Karatia, desde las angustias te invoqué, Todopoderoso. Anani Merjavia, respóndeme desde la extensión, desde la amplitud. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Iskure Shanim Rabot, Naimot, Betovot, Hag Sameach. Que tengamos una fiesta en paz y con mucha, mucha, mucha alegría. Mil gracias por estar allí.